Bibliometro, la llave a la cultura y entretención. Bibliometro es un programa anexo al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del programa Bibliometro. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Bibliometro Radio. Esta vez en una edición especial dedicada a Gabriel Salazar. Deseamos que sea de su agrado. Les saluda Ender Andrades. Así es, Ender. Sean bienvenidos a este programa especial. Mi nombre es Marcelo Saavedra Osorio. Nuestro invitado es el profesor Gabriel Salazar Vergara, quien nos lleva a un recorrido histórico con respecto al proceso constituyente, quien realiza un análisis crítico de las características que ésta tendrá desde el paso del estallido social a la nueva configuración política, dentro de una sociología electoral que refrenda sus dichos, a través de la historia social en nuestro país y un punto de vista teórico. El Premio Nacional de Historia en 2006, Gabriel Salazar, ha puesto nuevamente en boga la historia social y la historia de la política contemporánea de nuestro país, dando un análisis certero respecto al proceso constituyente. Don Gabriel Salazar, es un honor tenerlo con nosotros y que tengamos la oportunidad de hacerle algunas preguntas. Y muchas gracias por aceptar la invitación de participar en este espacio de comunicación que queremos tener con los usuarios de Bibliometro. No, y gracias a ustedes también por la invitación y tener esta oportunidad de conversar con lo que tú dices, ¿no? Con los usuarios de Bibliometro. Muy buenas tardes, don Gabriel. Un gusto tenerlo en los micrófonos. Un gusto tenerlo acá en los micrófonos de Radio Bibliometro. Por acá Fernando, don Gabriel. ¿Qué tal, don Fernando? ¿Cómo estamos? Aquí estamos luchando, como todos. Bueno, en consideración a su vastísima trayectoria como historiador, filósofo, sociólogo y un autor fundamental no solo en nuestra colección, sino en el estudio de nuestro devenir como país, no queríamos dejar de pasar este momento histórico único para pedirle que nos diera su análisis y proyección sobre el proceso constituyente. Yeah. Uh-huh. Así, a la capella, inmediatamente. Sí, al tiro nomás. Ya. Bueno, yo diría así, grosso modo, porque hay que hablar sintéticamente, ¿no? Para no extenderse mucho, que el proceso constituyente se ha bifurcado, ¿no? En el sentido de que se ha subdividido en dos procesos paralelos. Uno que es el proceso constituyente atrapado por la clase política y convertido en un ejercicio parlamentario y electoral más, ¿no? En donde sin duda, por todos los aprontes y por todos los comentarios que yo he escuchado de los supuestos expertos, ¿no? En sociología electoral, con toda seguridad, los políticos profesionales, los partidos políticos van a lograr controlar más de la mitad, más del 50% de los convencionales electos para este proceso constituyente formal, ¿no? Conversando no hace mucho con Carlos Peña, en un conversatorio que tuvimos por allí, él aseguraba y con mucha tranquilidad, ¿no? Que la derecha solo estaría cerca del 40% de los convencionales electos para esta ocasión, ¿no? Y si ustedes le agregan a ese 40% de la derecha el voto de la centroizquierda, de los partidos de centroizquierda, tendríamos con toda seguridad una cifra superior al 50% controlado por los políticos. Entonces, claramente, ese proceso, que es una de las ramales en que se subdividió el proceso constituyente histórico en este país, ¿no? Ese ramal va a estar controlado por la clase política como conjunto, que en la medida que el proceso constituyente amenaza cambiar en profundidad la Constitución del 80, que es la que provee seguridad, ¿no? Colchón, digamos, y terreno para que opere la clase política en plano profesional, ¿eh? No representando al pueblo, sino profesional que se representan a sí mismos, ¿no? Ciertamente la actuación de ellos va a tender a salvar las bases que le permiten la supervivencia como clase política.
Y eso lo da la Constitución del 80. Tanto más si ellos pusieron con anticipación lo que todo el mundo sabe, que basta un tercio para controlar esta convención, ellos van a tener más del tercio, y por otro lado, ya pusieron la limitación de que no se pueden cambiar los tratados internacionales, particularmente los de libre comercio y seguramente también atado a eso, los de defensa. En consecuencia, lo más probable que vamos a tener es que esta clase política, que va a ser mayoritaria, va a defender el statu quo. El mismo Carlos Peña, que trabaja dentro de ese statu quo, es un connotado columnista del Mercurio, me dice, no va a pasar nada, me dijo, aquí va a seguir todo más o menos como antes, con un toque tal vez un poquitito más socialdemócrata, me dijo él. La nueva constitución va a ser liberal, no lo dijo así, pero lo insinuaba, liberal como las dos anteriores o las tres anteriores, ¿no? Y con un toque más socialdemócrata que la del 80. Y eso significa que todo va a seguir igual, porque tienen el control, ¿no? Porque es evidente también que si no se va a poder cambiar los tratados internacionales, significa eso que no se pueden cambiar los pilares fundamentales del modelo neoliberal que nos rige, particularmente en el plano económico, ¿no? Porque el modelo neoliberal descansa no solo en el texto constitucional, que es relativamente neutro, digamos, en su lenguaje al menos, respecto a las crudezas del modelo neoliberal. Pero los tratados internacionales, si son inamovibles, como dicen los políticos, esos son los pilares fundamentales, ¿eh? del modelo. Y si eso no se va a cambiar, el modelo va a continuar igual y por tanto la Constitución del 80 va a ser apenas retocada, cosméticamente. Por eso que están muy seguros de ello. También la Matáis señalaba que la derecha tendría con seguridad más del 33% de los votos. O sea, están seguros que van a controlar esto. Bueno, ese es un ramal del proceso constituyente. Y el otro ramal está constituido por la ciudadanía en tanto que tal, por los miles y miles de cabildos constituyentes que hay por todas partes en Chile, ¿no? Desafortunadamente sin una organización nacional, ¿no? Son cabildos constituyentes autónomos ciudadanos, pero que no tienen una política de organización nacional y por eso no han podido construir un proceso constituyente estrictamente ciudadano, o sea, realmente legítimo. Y aparece este movimiento, ¿verdad?, como un movimiento callejero, como un movimiento desordenado, un movimiento inorgánico, pero, según yo, que tiene una profundidad que se enraiza en el alma misma, que conmovió al país el 18 de octubre del 2019, ¿no? Eso está ahí latente. Yo lo siento porque día a día me llegan invitaciones para participar en alguno de estos cabildos locales, ¿no? Recién me acaba de llegar otra, ¿no? Tengo el fin de semana con un cabildo de este tipo en el Belloto, en Valparaíso, y después así otros más. Es decir, los cabildos populares, los cabildos realmente ciudadanos, la deliberación legítima del pueblo está viva, sigue, ¿no? Y con grandes desconfianzas, sospechas, incluso críticas lapidarias a este proceso de los políticos. Entonces, este segundo proceso, que es mucho más profundo, que es el proceso legítimo, que es la deliberación ciudadana como debe ser, está en un proceso, diría yo, de transición. ¿Por qué de transición? Porque es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje de soberanía, de saber deliberar sobre los problemas que afectan a la sociedad en su conjunto y sobre los problemas que ellos pueden resolver deliberando y transformar estas resoluciones o estas soluciones a los problemas en mandatos soberanos que deben ser ejecutados sí o sí. Este es un aprendizaje, ¿no? Porque llevamos 200 años de ciudadanía no soberana, 200 años eligiendo presidentes, senadores, diputados,
alcaldes, regidores, ahora gobernadores, sin mandato previo, sin mandato soberano, sin mandato ciudadano. Hemos elegido gente porque nos presentaron con una sonrisa una promesa, ¿no? Un programa, una propuesta, una consigna, cualquier cosa, ¿no? Y votamos contra promesas. Elegir gente sin mandato es entregarle a estos supuestos representantes nuestros una carta blanca para que hagan lo que quieran. Y como llevamos 200 años eligiendo gente sin mandato, sin deliberación nuestra previa, es que la clase política hoy día se ha sentido soberana y nos ha metido el dedo en la boca, ¿no? Después del 18 de octubre, al organizar este proceso convencional constituyente, que es absolutamente ilegítimo por su concepción y por su funcionamiento. Entonces, estamos viviendo dos procesos. Uno, que la derecha y los políticos creen tener controlado. Basta leer cualquiera de los periódicos grandes, la Tercera, el Mercurio sobre todo, o escuchar los noticiarios en los canales de televisión más importantes, digamos, ¿no? No la red, los otros, ¿no? Y uno se da cuenta que están moviéndose en terreno para ellos familiar, ¿no? Es un terreno conocido, es un terreno que dominan, ¿no? Un rayado de cancha hecho por ellos mismos, ¿no? Entonces, estamos viviendo un proceso paralelo que por el momento no es conflictivo, porque la misma gente en la calle, bueno, veamos qué pasa, ¿no? Elijamos a esta gente y veamos qué pasa. Y lo que va a pasar, según yo vengo haciendo análisis histórico de procesos de mediana y larga duración desde hace no sé cuánto tiempo atrás, ¿no? 40, 50 años atrás. Entonces, yo creo que este proceso va a reventar de aquí a más o menos, diría yo, agosto, septiembre, octubre de este año. Porque a esa altura va a quedar en evidencia que la Convención Constitucional no va a reformar la Constitución del 80. La va a ratificar en lo esencial y la va a modificar en lo cosmético. Y por eso que ya lo sabe Carlos Peña cuando dice que todo va a seguir igual, excepto con pinceladas socialdemócratas por aquí y por allá que se va a lograr establecer, ¿no? Él está muy seguro que eso es lo que va a hacer. Pero yo pienso que ese análisis olvida que somos dueños de la calle. Olvida que la ciudadanía es dueña de sí misma, por tanto de la soberanía que le es inherente, ¿eh? Y de la calle. Entonces lo más probable que a esa altura, cuando ya la Convención Constitucional va a mostrar su verdadera naturaleza, digamos, ¿no? Su verdadera esencia de clase política, su verdadera esencia neoliberal, de nuevo vamos a tener que movilizarnos. Esta vez para presionar a esta Convención Constitucional para que vaya más allá de los acuerdos que van a estar tomando a esa altura. Probablemente vamos a tener que apoyar a los pocos que dentro, o a la minoría que dentro de esta convención va a luchar para evitar que la Constitución del 80 se mantenga en lo esencial. Entonces, este conflicto que va a estallar por entonces va a significar un tremendo conflicto interno entre una minoría impotente dentro de la convención y una mayoría en el fondo de centro derecha, y el apoyo de la calle que va hacia la minoría impotente. Y eso va a generar un conflicto, creo yo, la historia de Chile lo muestra hacia atrás, ¿no? Porque esta vez la ciudadanía ya tiene claro que ella es soberana. Todos los cabildos que he tomado contacto yo últimamente parten invitando nuestra soberanía, queremos establecer nuestra soberanía. Hoy día el pueblo se sabe soberano. Tal vez no sabe organizar una asamblea constituyente. Tal vez no sabe cómo ejercer concretamente a través de mandatos la soberanía, pero sabe que es soberano, ¿no? Y eso lo va a hacer valer por el momento en el único lugar donde puede hacerlo valer, la calle. Y si tuvimos un 18 de octubre, que fue una explosión, un estallido, ¿no? De un no gigantesco, ¿no?
a 200 años de historia y aún a varios siglos de historia, ¿no? Probablemente el próximo estallido ya va a ser de una ciudadanía consciente de que es soberana y que quiere tomar el control. El problema es que no sabemos cómo tomar el control. No tenemos experiencia. No tenemos, en 200 años nunca nos han enseñado a ser soberanos, todo lo contrario. Este es un aprendizaje difícil y lento. Lento. Por eso es que el conflicto puede agudizarse en agosto, septiembre, octubre, cuando esto quede claro, ¿no? Y ahí va a ser necesario, probablemente se va a transformar en un callejón sin salida, en un nudo gordiano, como decían los intelectuales clásicos, ¿no? Que solamente lo corta la espada, ¿no? Como lo hizo Alejandro, ¿no? Alejandro el Grande, ¿no? Y ahí, en ese punto concreto, vamos a tener que pensar qué va a hacer el ejército. Uno de los temas que tenemos que discutir como ciudadanos es cómo tiene que actuar el ejército en una coyuntura como esta. En el siglo XIX, es decir, casi durante 150 años, el ejército, cuando se presentaban situaciones como esta, que la ciudadanía quería cambiar por sí misma la Constitución, hacía valer su condición de Fuerza Armada obediente, esencialmente obediente, no deliberante, y salía a la calle simplemente a ametrallar a la ciudadanía. Hubo 5 guerras civiles en el siglo XIX por esa razón, ¿no? Y también nos ametrallaron muchísimo, y Pinochet tal vez no nos ametralló, pero lo hizo peor todavía, ¿no? Torturó uno por uno, ¿no? Hasta matarlos si era para ellos necesario, ¿no? El ejército, si ustedes están atentos a las noticias respecto al ejército, hay que preocuparse menos de echarle garabato al presidente de la República y preocuparse más qué está pasando con el ejército, porque va a ser muy necesario que hablemos con el ejército en agosto, septiembre, octubre de este año. Y el ejército se está negando desde octubre del año 2019 a participar con su armamento, se entiende, en el orden público de la calle. Ya el general Iturriaga, ¿no?, se negó a hacerlo. El presidente, estamos en guerra, dijo, hay que ametrallar, poco menos no lo dijo, pero era la idea. Y el general Iturriaga, que estaba a cargo de las tropas en la calle, yo no veo que haya guerra, yo soy un hombre de paz, dijo, ¿no? Y no movió un dedo. Y todos los días aparecen problemas, sobre todo el gobierno quiere que el ejército participe en la pacificación, entre comillas, de la Araucanía, y el ejército se niega una y otra vez. Por tanto, tenemos que actuar, la ciudadanía tiene que conversar con el ejército, tiene que lograr que el ejército delibere, porque la Constitución del 33, la del 25, la del 80, no quieren que delibere, cosa que obedezca ciegamente a las constituciones ilegítimas que nos han, dominado hasta hoy. Pero si deliberaran, y cuando han deliberado, el ejército se ha puesto al lado del pueblo. Hay 2 etapas históricas en que eso ocurrió. Lo que pasa es que eso no se cuenta, no se enseña, ¿no?, en los libros de historia. Pero en 2 oportunidades el ejército de Chile deliberó junto al pueblo, ¿no?, y apoyó 2 veces a que el pueblo dictara por sí mismo la nueva constitución que el país necesitaba. Estamos de nuevo en una oportunidad. El gobierno trata por todos los medios de comprometer al ejército en el orden público callejero. Sabemos lo que eso significa, pero el ejército no quiere, no puede o teme hacerlo. Por tanto, tiene que tener por delante de sí otra alternativa distinta. El gobierno no se la va a dar. Nosotros tenemos que dársela, como pueblo, como ciudadanos, etc.
Y eso es lo que tenemos que ir pensando en profundidad de aquí a agosto, septiembre de este año, porque tenemos que tener una política hacia el ejército. Es cierto que nos han masacrado, es cierto que nos han torturado, pero eso se explica históricamente por muchas razones. Y hay que recordar también que históricamente, en 2 oportunidades, repito, el ejército deliberó públicamente, violando la Constitución. Y en esas 2 oportunidades, entre 1822 y 1828, y entre 1907 y 1924, deliberó junto con la ciudadanía y sacaron manifiestos públicos, por ejemplo, el 11 de septiembre de 1924, diciendo que el ejército hizo lo que hizo, ¿no? De un golpe de Estado, mandó cambiar a Alessandri, cerró el Congreso Nacional, mandó a los políticos a su casa. Hicimos esto, dijeron, no para gobernar, sino para que el pueblo, tal cual, ¿no? Textual, haga valer su soberanía, su voluntad soberana y dicte la nueva Constitución, convocando una nueva Asamblea Constituyente estrictamente libre y ciudadana. Eso está en la historia del ejército, está en la historia de la ciudadanía. Lo que pasa es que eso no se cuenta, ustedes ven cómo se trata y por todos los medios que la historia no esté metida en la enseñanza secundaria. Menos ahora que la historia social ha descubierto estas y otras cosas más, que es imposible contar aquí. Entonces, por eso yo creo que estamos viviendo un proceso constituyente extraordinariamente interesante desde el punto de vista teórico, sumamente relevante, muy decisivo, porque sería la primera vez que la ciudadanía intente, la tercera vez, digamos, que la ciudadanía intente construir una asamblea constituyente propia, legítima, soberana, popular, para dictar la nueva constitución. Pero al momento estamos divididos en 2 procesos. Y los políticos llevan ventaja en su proceso. Nosotros vamos lento en nuestro proceso. Y por eso es que tenemos que ir deliberando en cabildos abiertos, en asambleas locales, en conversatorios, qué sé yo, como este y otro, para ir profundizando nuestra capacidad soberana para actuar con mucha decisión y fuerza, más o menos, creo yo, a mediados de este año, ¿no?, en adelante. Y nadie nos va a enseñar a ser soberanos, que eso quede claro. Ni las universidades, ni los partidos políticos, ni los profesores de derecho constitucional, porque ellos viven agarrados a la ley, son criaturas de ley, no son criaturas de soberanía. La soberanía y el derecho en estos procesos, en estos periodos, están en contraposición. La soberanía que es nuestra y el derecho que es de ellos. Entonces los abogados, que son criaturas de ley, solo hablan por boca de la ley, no nos ayudan mucho, no nos pueden enseñar nada. Entonces es un autoaprendizaje. De ahí que es muy importante perfeccionar la metodología de nuestras deliberaciones, la metodología de nuestras asambleas, de nuestros conversatorios, porque tenemos que ganar tiempo, vamos corriendo por nuestra alameda, digamos, gran alameda, como diría Allende, pero vamos lento, masivamente, pero lento. Eso yo diría como se dibuja, ¿sí?, grosso modo, el actual proceso constituyente. Entonces, don Gabriel, retomando lo que usted nos decía, pensando en el futuro, mediano y largo plazo quizás, una vez que de alguna manera hayamos resuelto en este mismo proceso constituyente y las distintas fases que nos lleve, ¿cómo cree usted que debiéramos mirar el Estado y sobre todo la matriz productiva nacional? ¿Recuperamos o olvidamos la idea de Estado desarrollista, Estado fabril? Sobre todo ahora cuando el neoliberalismo mercantil y financiero es el que domina la globalización. Exacto, sí. Bueno, un tema bastante complejo, digamos, porque necesita de muchas explicaciones históricas, pero podríamos partir por otro lado para hacerlo más simple, ¿no? Yo creo que el modelo neoliberal apuesta a lo siguiente, que lo que nos ofrecieron
no nos ofrecieron, sino que nos impusieron como solución al problema del desarrollo. Porque la gran acusación que se le hacía al capitalismo liberal en los años 60 y 70 de todos los países del tercer mundo es que el capitalismo liberal, tipo norteamericano o el tipo inglés, qué sé yo, cualquiera de esos, proveniente de los grandes países desarrollados, no producía en estos países desarrollo, sino subdesarrollo. Entonces se acusó al capitalismo y al modelo liberal de que en estos países, en el tercer mundo, su presencia no generaba desarrollo, sino al revés, subdesarrollo. Y en eso llegaron a un acuerdo casi unánime todos los grandes intelectuales y los políticos de centro izquierda del tercer mundo, en Asia, en África y en América Latina. Entonces, la propuesta neoliberal que se desarrolló precisamente a propósito del problema que le presentaba Allende a Estados Unidos, muy largo de analizar acá, entonces, fue cómo demostrarle al mundo que el modelo liberal podía ser también desarrollista, en el sentido de que si los pobres, o por lo menos los países, las sociedades atrasadas, no tenían, por ejemplo, niveles de consumo adecuados, no tenían suficientes, digamos, medios de producción o automóviles, o qué sé yo, las cosas de la modernidad, porque no la producían ni podían producirla. Entonces el modelo neoliberal hizo una apuesta. Nosotros podemos generarles desarrollo elevando los índices de consumo en vuestros países sin necesidad que ustedes desarrollen estructuras o matrices productivas. No tienen que industrializarse. Nosotros les vamos a llevar todo lo necesario para desarrollarse por la vía del consumo. Esa es la esencia del modelo neoliberal. Ustedes bajan los aranceles aduaneros a las importaciones. Chile es el país más neoliberal del mundo en ese sentido, que tenemos 0% prácticamente de arancel de importación a todos los productos imaginables. Entonces, los inundamos con mercaderías avanzadas, tecnología, qué sé yo, todo lo que ha producido la tercera o cuarta o quinta revolución industrial. Todos ustedes consumen eso a condición de que ustedes produzcan las materias primas necesarias que nosotros necesitamos, ¿no? Que sea cobre, que sea harina de pescado, que sea salmón, que sea uva, que sea vino, ¿sí? Todas esas cosas. Y si ustedes nos exportan o nos venden a nosotros esas materias primas, ustedes pueden, digamos, ajustar la balanza de pago, la balanza comercial, la balanza de pago, y tener un desarrollo igual que los países desarrollados, ¿no? Y ustedes tienen clarito el modelo chileno. Un modelo chileno. Cuando yo volví, tuve 8 años en Inglaterra en el exilio. Cuando volví, lo primero que me saltó a los ojos es que cuando me fui, el año 76 y 75, perdón, a fines, ¿no? Uno en las calles andaba en auto, pero estaban prácticamente, eran pistas para correr, ¿no? Yo recuerdo estaba de moda el Mini en esa época, o la Citroneta, ¿eh? Y uno, la calle Manuel Montt estaba abierto, tú corrías a toda velocidad, y uno que otro auto por ahí, ¿eh? Había escasez de automóviles. Pero cuando volví, lo primero que me llamó la atención, que estas mismas calles estaban llenas de autos y un smog gigantesco, ¿no? Cuando volví el 85, 86. ¿no? Y hoy día, ¿verdad? Todos los años ingresan al país entre 480.000, 460.000 automóviles nuevos. Ustedes están leyendo en Mercurio, ven cómo están llegando en masa los automóviles, porque con la pandemia y todo aquello había decaído la importación. Todos los años agregamos 500.000 de automóviles, todo el mundo tiene automóviles, ¿no? Por lo que veo yo aquí, la
las nanas tienen automóvil, o un hijo de ellos tiene automóvil, los jardineros tienen automóviles, todo el mundo tiene automóviles, y lo compra a plazo. 48 letras, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, se elevó el nivel de consumo, tenemos de todo. De todo. Ni uno de esos automóviles se fabrica en Chile. Ni siquiera se arma. Ningún televisor plano se produce en Chile. Ningún computador, ningún teléfono celular. Nada. Yo estaba mirando atentamente el Mercurio Cuerpo B, el Cuerpo B de Economía y Negocios, lo voy a decir así, no miente, ¿no? Entonces lo sigo cuidadosamente, y ahí salió hace poco, ¿verdad?, que nuestras exportaciones son absolutamente materias primas, productos primarios, sin elaboración, como dicen las clasificadoras de riesgo, sin valor agregado. Exportamos en crudo lo que la naturaleza produce. Cobre, recordemos que ya era la viga maestra, como dijo Eduardo Frei, el cobre de la economía chilena, por los años 68, 70, qué sé yo, cuando Chile producía y exportaba 360.000 toneladas de cobre. Y era ya la viga maestra de nuestro desarrollo. Así hasta Allende pensaba en eso, ¿no? Pero hoy día estamos exportando 6,5 millones de toneladas de cobre. ¿Sí? Hemos aumentado la extracción de nuestras riquezas naturales en una proporción gigantesca, sideral, para financiar estos 450 o 480.000 automóviles nuevos, ¿eh?, que entran al país. Es decir, claro, ellos consiguieron dar la ilusión de desarrollo a través de la ilusión del consumo. Ese es el secreto del modelo neoliberal. Pero eso ha significado lo que estamos viviendo en Chile, ¿no es cierto? La privatización del agua, la destrucción del bosque nativo, ¿no es cierto? El calentamiento de la tierra, etcétera, 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 que es un problema ya mundial. Y ustedes han visto que el trabajo destructivo que eso significa, el extractivismo, como le llaman, está afectando directamente a las comunidades locales, las comunidades de vida. Y están reaccionando contra este modelo transnacional que quiere llevarse toda la naturaleza y dejar televisores o automóviles en reemplazo. Ustedes están viendo cómo las comunidades locales chilenas están reaccionando una tras otra. Ya el año pasado, las comunidades de Aguita del Alto Huasco, en la zona de Copiapó hacia arriba, hacia la cordillera, derrotaron, cerraron, mandaron cambiar e hicieron perder casi 300 millones de dólares a la Barrick Gold Corporation, dueña de Pascua Lama. Ese es el conflicto moderno de un modelo neoliberal que en estos países destruye la naturaleza, afectando a la comunidad local. Si no reaccionan los empleados públicos, los profesionales, los arquitectos, los abogados, los estudiantes, los trabajadores de la ciudad, esto afecta a las comunidades locales, que viven en diálogo con la naturaleza. No es extraño que Freirina reaccionó y derrotó a AgroSuper y al gobierno, de paso. Las comunidades de Aguita derrotan a este gigante industrial apoyado en el capital transnacional, derrota al gobierno y gana. Aysén hizo lo mismo con Hidro Aysén. Magallanes hizo lo mismo con, Gasco. Por todas partes las comunidades locales están reaccionando. Y este es un indicador de lo que necesitamos a futuro. Cada vez más este mundo saturado de bienes de consumo que se pagan a plazo con un endeudamiento creciente. En Chile tenemos al año o cada 2 años 4 millones de deudores morosos que ya no pueden pagar su deuda.
que llega hasta el 80% de su ingreso familiar, ¿no? Y es por eso que el presidente Piñera en 2 oportunidades ha hecho un perdonazo a estos 4 millones de deudores, porque si no, ya no van a comprar. Y el modelo necesita que la gente compre, ¿no? Claro. Entonces, eso evidentemente lleva a un absurdo que con un par de años más no se va a poder andar con automóviles por las calles porque está todo saturado, ¿no? Ya la velocidad para llegar de un punto a otro ya es casi absurda en este momento. Entonces, el modelo económico que se prevé a futuro va a estar definido por una reivindicación, el restablecimiento de las relaciones orgánicas entre el hombre, entendido como comunidad, y la naturaleza. Por algo, la gente está yéndose, incluso en países desarrollados, y con la pandemia última, con mayor razón. Leí varios artículos el otro día, que en los países desarrollados los profesionales se van de las ciudades y se van a pueblos chicos donde pueden tomar este contacto con la naturaleza, ¿no? Con el bosque, con el aire puro, con el agua de los ríos, con la nieve, etc. Y en ese diálogo resucitado se logra la estabilidad emocional de lo que significa ser humano y ser social y ser un hombre de comunidad, ¿no? Entonces, eso presupone que tenemos que reivindicar el rol de la producción para la subsistencia, no solo la agricultura, no solo la minoría, sino que el respeto al paisaje, el respeto a la capacidad productiva de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso va a dejar de lado mucha producción de cuestiones sofisticadas, pero es evidente que Chile, para tener una mayor autonomía económica, para tener una mayor cantidad de comunidades locales en diálogo, ¿verdad?, de integración con la naturaleza, como hace el pueblo mapuche, ¿eh? Necesitamos no solo, de nuevo, valorar el bosque, el agua, todo lo que significa eso, ¿eh?, como forma natural, y de una u otra manera producir también industrialmente cuestiones básicas, por decir tractores, por decir el material necesario para levantar centrales de energía de nuevo tipo, por decir así, ¿no? Yo creo que hay que revisar profundamente el modelo económico, ¿no?, para recuperar el rol de la producción, no solo de productos naturales, sino de productos con valor agregado que permitan una vida social, claro, dentro de las condiciones de la modernidad, pero sin estos desequilibrios brutales que se han producido en Chile, al punto que el capital financiero, ¿verdad?, ha ingresado, el capital transnacional, ha ingresado masivamente a este país, ¿no? Y detrás de él ha traído todo lo que consumimos. Y cuando el capital chileno se ve afligido, como ahora está afligiéndose, entonces el capital chileno se va del país, ¿no? Prefiere invertir en el mercado internacional. El Mercurio está indicando eso, ¿no? La inversión de los grandes capitalistas chilenos ahora es invertir en el mercado internacional. Entonces se da la paradoja de que en este momento el capital transnacional viene hacia nosotros y se queda, y el capital nacional se va. ¿Qué significa eso? No es solo transnacionalización, es desnacionalización, ¿no? Y dentro de la lógica del capital extractivista, porque el capital extranjero no viene aquí para desarrollarnos totalmente, ¿no? Viene para ganar plata, ¿no? Y eso hay que pagarlo. Pues yo creo, tomando literalmente la pregunta de la compañera que hacía la pregunta, el modelo económico tiene que ser revalorizado de nuevo por el lado productivo. Y no solo para producir lo que el mercado mundial quiere, o sea, productos primarios, vino, etcétera, sino que también para producir productos manufacturados que abaratan
¿verdad? El costo de vida en este país por producción interna, disminuyen el déficit de la balanza comercial, la balanza de pago, y permiten completar, pero claro, un industrialismo que apunta a favorecer un nuevo modo de vida. No el modo de vida urbano de gran urbe, que está agotado con ciudades de 20, 30 millones, ¿verdad? Eso está agotado. Sino un modelo que recupere de alguna manera este equilibrio entre la vida civilizada del hombre y la vida natural que nos da la tierra, ¿no? Yo creo que no se trata de impulsar una nueva revolución industrial como en el siglo XVIII en Inglaterra, o que la quisimos hacer posteriormente en la época de la Corfo. Se trata de construir un sector industrial que trabaje, digamos, en equilibrio con las necesidades de un tipo nuevo de vida, un tipo nuevo de vida que reconoce otra vez en la naturaleza el gran socio de nuestra existencia. Eso es lo que yo podría decir al respecto. En este segmento, en relación al desarrollo del capitalismo liberal y el modelo desarrollista, el profesor Salazar enfatiza en la perspectiva histórica, explicando la emergencia del capitalismo neoliberal, mediante el consumo y la esencia de este modelo y su impacto en la sociedad. Cabe consignar que en Bibliometro sus obras presentes en nuestras colecciones son La historia desde abajo y desde adentro, artículos, conferencias, ensayos, entre los años 1985 y 2016. Movimientos sociales en Chile, trayectoria histórica y proyección política, y patriarcado mercantil y liberación femenina entre los años 1810 y 1930, entre otras obras presentes. Sí, Marcelo, Gabriel Salazar hace un análisis muy interesante sobre también la importación de la cultura por las élites de nuestro país, con una identidad europea que se ve reflejada en la arquitectura y en el espacio público, también en el desarrollo cultural con un sesgo de imitación de la cultura del primer mundo. En efecto, como bien apunta Sender, sobre la cultura, pregunta que incisivamente formulada por nuestros compañeros, don Gabriel Salazar realiza una profunda interpretación de este concepto, en función de una cronología que explica este conjunto de conocimientos, tradiciones y costumbres, que van delineando todo el ámbito de su desarrollo e influencias en la sociedad de nuestro país y la transformación del individualismo a lo largo del tiempo, en la construcción de un patrimonio nuevo y una cultura chilena nueva, en su opinión. Para él, esto se convierte en un imperativo ciudadano. Con respecto al concepto de soberanía, don Gabriel nos lleva a una conceptualización de lo que debe ser el ámbito local de ella. Don Gabriel, ¿cómo ve el desarrollo de la cultura y el patrimonio, siendo que el actual momento tiende a un paralelismo constituyente, como usted bien ha dicho, que denota una total separación de objetivos entre la clase política y la ciudadanía, y en donde este sistema ha dejado en orfandad las culturas diversas y el arte? Está en comillas porque es como muy amplio. ¿Y cuál sería la vía institucional para el desarrollo de las mismas? ¡Wow! Una pincelada, don Gabriel. Son preguntas como para una asamblea constituyente. Sí. Bueno, hay muchas cosas que decir al respecto, porque además yo soy un hombre del ámbito de la cultura, precisamente, en términos de historiador, etc. Yo creo que hay una cosa, hay que partir por lo más simple. Cultura viene de la palabra cultivo. Y cuando se habla de cultura en un sentido amplio, como está involucrado en la pregunta que hace el colega ahí, ¿no? Alude al cultivo de la humanidad. Por eso, cultura es cultivo del hombre, cultivo de la humanidad, hombre-mujer, se entiende, ¿no? Es decir, la cultura es la pregunta por el proceso de humanización. Ser humano, ¿verdad?, en todo lo que éste contiene, en el plano material, cultural, espiritual, podemos llamar si queremos, o psíquico, como prefiramos, ¿verdad? En un sentido de perfeccionamiento, de evolución en términos de desarrollo de lo humano, pero en un sentido de perfeccionamiento.
Eso es cultura, ¿no? Cultivo, eso es cultivo, ¿no? Y en ese sentido, el autocultivo es el principio esencial del desarrollo cultural. Cómo yo me cultivo y me desarrollo como ser humano. El autocultivo. No que me venga otro a decir, si quieres desarrollarte culturalmente, tienes que hacer esto, ¿no? Imítame, repítame, ¿no? Que ha sido el gran problema de Chile, ¿no? Chile, como es de origen colonial, todo lo que tiene que ver con humanización, desarrollo de la sociedad, desarrollo social, desarrollo del hombre, desarrollo de la mujer, desarrollo de los niños, en nuestro país siempre hemos tendido, al menos ha sido nuestras autoridades, nuestras clases políticas, a imitar, emular, repetir mecánicamente lo que han hecho otros, sobre todo en Europa. Hemos vivido emulando, imitando, ¿no? A tal punto que las grandes ideologías y teorías que se ha echado mano a ellas para el desarrollo del país, prácticamente todas son importadas. Todas son importadas. Y la principal importadora de cultura en nuestro país ha sido nuestra clase dirigente. Sobre todo desde el siglo XIX en adelante. Sobre todo siglo XIX en adelante. Cuando nuestras élites, ¿no es cierto?, comenzaron a imitar, cuando se independizaron de España y un poquitito de la Iglesia Católica, comenzaron a imitar lo francés, lo inglés, lo italiano, ¿no? Y comenzaron a viajar a Europa, no por, quien dice, para una vacación, ¿no? O un conocer. No, era para quedarse allá. Nuestras élites se quedaban 2, 3, 4 años, 5 años, hasta 20 años algunos viviendo en Europa, ¿no?, para empaparse, porque ahí estaba la identidad de nuestra élite. No en Chile, Europa, ¿no? Por eso el afrancesamiento de nuestra élite en el siglo XIX, el viaje a París, el vivir en Europa, el viaje a Europa era como precondición de educación. Y de vuelta, ellos trataban de hacer acá lo que habían visto allá, ¿no? Entonces, claro, si ustedes fijan la arquitectura del siglo XIX y comienzo del XX, de Santiago, el centro de Santiago, es dominantemente francesa, o inglesa, o árabe, en algunos casos, en algunos palacetes, ¿no? O etcétera. Entonces, pura imitación. En política, todas las ideologías eran importadas, ¿no? El liberalismo del siglo XIX partió siendo chileno, terminó siendo francés, ¿no? Imitación de los franceses, los girondinos chilenos, se habló de eso. Después la socialdemocracia, después el marxismo-leninismo, después el trotskismo, el maoísmo, el castrismo, el peronismo. Es decir, nuestra clase política, nuestra élite, vivió imitando la aristocracia europea. Nuestras élites políticas vivieron imitando a los políticos extranjeros, ¿no? Nuestro desarrollo cultural ha sido un desarrollo en gran medida tironeado hacia afuera, por imitación burda hacia afuera, ¿no? Y eso ha marcado profundamente a la clase alta chilena, incluso a la clase media chilena, ¿no? Y por esa razón que el pueblo que no podía viajar, el pueblo que no podía conocer esta cultura extranjera, pero sí tenía que trabajar de sol a sol, ¿no? No, pues. Este pueblo se empapó de la realidad local. De ahí que hay una diferencia profunda entre la cultura popular y la cultura nacional de élite.
Como gran cosa cuando se dieron cuenta por los años 1940, 50, 60, que era absurdo seguir imitando a los europeos a nivel de gobierno. Entonces, claro, ellos cooptaron, copiaron lo popular, pero de alguna manera con rectificación, ¿eh? con estereotipación, y aparece una cueca elegante, ¿no? La cueca de salón, aparecen los 4 cuartos, aparece de que el gobierno se identifica con lo popular, y tenemos a grandes banqueros como los Edwards que se visten de guaso, ¿no? Para la fiesta del 18, como si alguna vez haya sido guaso de verdad, ¿no? Entonces, la élite cuando se nacionalizó copió lo popular, pero estereotipadamente, estilizadamente, hipócritamente, falsamente. Y esa es la cultura oficial de las estatuas, ¿no? De las fiestas del 18, de los desfiles militares, ¿no? Entonces, eso ha sido una cultura impuesta. La cultura dominante chilena es una cultura más europea que chilena, ¿no? Eso explica que las estatuas tienen un dejo de extranjero en Chile, ¿no? De ajeno. El pueblo no se identifica con ellos, ¿no? ¿Cómo se va a identificar con Diego Portales, por favor? ¿Cómo se va a identificar con Arturo Alessandri Palma, que imitó todo lo extranjero para gobernar como gobernó, ¿no? No es extraño que esté pasando lo que está pasando con el general Baquedano, ¿no? Baquedano no era un hombre de élite, no era la clase dominante, no era un general hábil como estratego, como un Napoleón, todo lo contrario, era muy primitivo, lo reconocieron todos. La única gracia del general Baquedano, y eso lo hizo famoso, confió en el roto chileno en batalla. Por eso su estrategia principal era el ataque a la bayoneta calada de los rotos. Y ganó Chorrillo y Miraflores gracias a los rotos. Claro, fue un general de derecha, no fue un déspota, no fue un tirano, fue el que confió en los rotos para hacerse famoso, pero igual el pueblo que no conoce estas historias lo quiere eliminar. Este es un gran problema. Todos nuestros símbolos culturales, todas nuestras estatuas en nombre de las calles, qué sé yo, tienen que ver con una oligarquía extranjerizante. Y este va a ser un problema creciente. Día a día, a medida que el pueblo se reconozca a sí mismo como soberano y va a buscar sus propias tradiciones, ¿verdad? Su propio patrimonio, este patrimonio que le entrega la historia oficial, la política oficial, cada día va a creer menos en eso. Yo creo que no sería difícil pensar que vamos a entrar en una etapa en que se van a comenzar a destruir estos símbolos de una oligarquía que no ha gobernado por 200 años. ¿No? Primero como oligarquía, ahora como clase política, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el patrimonio que debe regirnos culturalmente? El patrimonio que nos entrega la oligarquía, ¿verdad? Basado en constituciones ilegítimas, basado en puros modelos extranjeros. Incluso la izquierda chilena se ha nutrido de puros modelos extranjeros, ¿no? ¿No? La desconfianza que hoy existe en algunos partidos de la vieja izquierda, que es creciente, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Su patrimonio no es estrictamente chileno, no es el patrimonio del roto, no es el patrimonio de la mujer de pueblo, no es el patrimonio del cabro chico, de los pelusas que le llamaban antes, ¿no? De los niños guachos de este país. No. Entonces, estamos viviendo un periodo en que se está transformando el patrimonio en la mente del pueblo chileno. Y vamos a ver probablemente destrucciones que van a ser muy comentadas de estos símbolos, ¿no? De estos símbolos de un patrimonio que no es el del pueblo. Eso por un lado. Por otro lado tenemos el problema de que el modelo neoliberal ha incentivado
el individualismo a niveles ya exasperantes, ¿no? Y la competitividad entre individuos, ¿no? Yo creo que esto ha sido uno de los peores resultados negativos que el modelo neoliberal ha introducido incentivadamente en la sociedad chilena. Y yo creo que un lugar específico donde este individualismo se ve, yo sé que en las empresas, sobre todo en los mandos medios, eso implica un problema bastante serio que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Ustedes ven en los colegios cómo se incentiva la competitividad individual a través de las notas. Todo se traduce en notas, en puntajes. Se comparan los puntajes. Un colegio con otro pelea por puntajes, ¿no es cierto? Un niño con otro pelea por puntajes. Eso es individualismo. Eso es competitividad individualista, interindividualista. Y yo veo eso que está desgraciadamente metido hasta los huesos en las universidades chilenas. En la gran mayoría, tal vez no en todas. Yo conozco bastante las universidades chilenas y me atrevería a decir que en la mayoría y en las más importantes, el individualismo neoliberal ha empapado y ha impregnado toda la estructura universitaria. Y esto es muy grave, pienso yo, porque se supone que las universidades piensan el país real. La ciudadanía no ha encontrado en las universidades la ciencia amiga para ser soberana. Las universidades están todas preocupadas de la competitividad individual, de la jerarquía académica, de las evaluaciones semestrales del profesor para que le dé puntaje en su jerarquía académica, de la competitividad entre personas. Hoy día en las universidades no existe como principio fundamental, como ocurrió en otras épocas, la solidaridad, la hermandad, la lealtad entre compañeros de trabajo, que comulgan con los grandes problemas del país, solidarizando con la ciudadanía y con el pueblo chileno en tanto que tal. No. Hoy día predomina la competitividad individual. Todo el mundo, eso yo lo sé, muchísimo, en la universidad está preocupado de su currículum vitae, porque tiene que agregarle puntos todos los años, porque lo evalúan no solo cada semestre, ¿no? Y por último, si tú investigas dentro de la universidad, te obligan a investigar temas más o menos intrascendentes que puedas publicar en un artículo de 20 páginas, ojalá en una revista extranjera, ¿no? Porque eso te da el máximo puntaje. Y esa investigación tuya y ese trabajo tuyo, que podrás trabajar muchísimo y gastar mucha plata en eso o esfuerzo en eso, ¿verdad? ¿Quiénes lo leen? 10 personas, 20 personas, los que del comité editor de la revista en la cual se publica, con suerte 1 o 2, ¿no es cierto? El autor, algunos amigos, probablemente un par de alumnos y nadie más. Pero si tú publicas un libro en que denuncias la situación existente en el país, los problemas que estamos conversando, y tiene, qué sé yo, 300 páginas y vende 20.000 ejemplares, ese libro no vale, no pesa en tu evaluación académica, no te da puntaje. Aquí se incentiva, por tanto, la investigación competitiva, que no tiene, es inocua desde el punto de vista de la importancia que pueda tener ese trabajo en el proceso constituyente vivo que tenemos digamos, nuestros pies, podríamos decir, o entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar un patrimonio cultural propio? Si la ciudadanía, que tiene que resolver un tremendo problema por sí misma, no tiene apoyo técnico universitario, pero apoyo leal, solidario, ¿te fijas? Con entrega a una causa. No, hoy día todo es cuestión de paper y publicaciones del extranjero, ojalá, puntaje, currículum vitae, ascenso.
Y tú miras hacia el lado de los compañeros casi con sospecha. Este es mi enemigo, tengo que eliminarlo. Y esto afecta principalmente a los viejos. En la universidad, podemos decir, hay una especie de campaña de la generación joven contra la generación vieja. Son inmisericordias. Cosa que en mi tiempo, cuando yo estudié, había un respeto extraordinario por los viejos. Viejos que llevaban 30, 40, 50 años investigando, trabajando, sin afanes de competir con nadie en esa época. Entonces, si tenemos este tremendo problema de la importación de las ideas que nos han regido, sobre todo en el plano político, de una élite que se ha sentido que su identidad es más internacional que nacional, de universidades que están pensando en la internacionalización y en la multiculturalización, que en trabajar en la calle, codo a codo, con el movimiento ciudadano y popular, ¿no? Entonces estamos con un grave problema para construir un patrimonio nuevo, una cultura chilena nueva, ¿verdad? Porque el modelo neoliberal ha fragmentado el trabajo cultural, lo ha dispersado, lo ha convertido. A ellos les gusta eso, ¿no? La posmodernidad está hecho de fragmentos y de los movimientos inarticulados de esos fragmentos en un líquido, entonces eso no ayuda en nada a que la ciudadanía logre convertirse de una vez por todas en una entidad, en un sujeto soberano. Entonces yo creo que la cosa la veo muy negra. No me extraña que los índices de salud mental han caído. Yo, hasta el año pasado, vi que los alumnos de las universidades, en varias de las que yo he estado trabajando, exigían a las autoridades que les crearan servicios para que ayudaran a resolver los problemas de salud mental que les afectaban. Una reivindicación, una demanda que en mis tiempos era impensable. Impensable. Estamos mal de la cabeza, ¿no? En el fondo están diciendo eso. Ayúdennos, ¿no? Ayúdennos. Pero no solo los estudiantes universitarios. Está pasando en muchas partes eso, en Chile, ¿no? Y es porque no tenemos identidad. La identidad nuestra ha sido pulverizada por el modelo neoliberal, ¿no? Por eso estos proyectos locales de creación de cabildos para encontrar una identidad soberana, una deliberación que pone en contacto solidario a toda una comunidad local, es un camino, yo creo, de recuperación, pero que no está siendo ayudado ni por el Estado, ni por los medios de comunicación, ni por los periodistas, ni por las universidades, ni por los intelectuales. Entonces, por eso es que estamos en un marasmo muy peligroso, tanto más si estamos atacados por un bicho que no respeta nada, que no respeta a nadie. Entonces, yo creo que es un gravísimo problema, el problema cultural que tenemos, especialmente en Chile. Así que no nos extrañemos que hayan exabruptos de todo tipo, a todo nivel, que hayan violaciones, abusos contra las mujeres, abusos contra los niños, que los carabineros de repente golpeen en la calle como hay un lote de fotografías y videos que llegan por vía de las redes sociales, ¿no? Golpean a alguien porque sí en la calle y lo dejan sangrando, ¿no? Hombre o mujer da lo mismo. Es un terreno muy peligroso y yo creo que debemos por todos los medios posibles organizar lo que estamos haciendo. Grupos de reflexión, deliberación, ojalá, por comuna. La soberanía, desde que existe la soberanía en el mundo, siempre se expresa tal como es en lo comunal, donde hay comunidad, donde hay vecindario, donde hay niños entre medio, mujeres entre medio, ¿te fijas? Donde todos participan, donde todos son ciudadanos, día y noche, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean viejos, la comunidad. El concepto de ciudadanía ha sido atrapada por los abogados, derivándolo de constituciones ilegítimas, ¿no?
Ciudadano es el chileno, qué sé yo, que tiene 18 años y tiene derecho a voto. Pero en una comunidad todos son ciudadanos desde niños. Y que lo digan, por ejemplo, las comunidades como de Pascualama o las comunidades como de Freirina, o cualquier comunidad en la época de las protestas contra Pinochet, ¿eh? El rol que jugaron ahí los niños y los adolescentes. Recordemos además que este movimiento lo iniciaron los adolescentes. El 2001, mochilazo, el 2006, pingüinazo, el del 2011, ¿verdad? El de los estudiantes universitarios. Los niños captan esto mucho mejor. Su mente, ¿verdad?, les permite discernir lo que está bien, lo que está mal, tal vez sin concepto, intuitivamente. Y por eso es que estamos viviendo un periodo en que los jóvenes son los que están dando aquí, marcando, como quien dice, el rumbo, unos por un medio más violento, otros por medio violento. Y por eso la cuestión cultural creo que es algo extraordinariamente importante, pero que se resuelve solo y tan solo si todos comenzamos a confiar en el otro, a querernos mutuamente, a respetarnos mutuamente, a deliberar en conjunto, a buscar soluciones en conjunto, ¿verdad? Y a olvidarnos de estos pseudo representantes que nunca nos han representado en nada, ¿no? Eso es lo que podría decir. Precisamente, don Gabriel, dentro de las formas de ejercicio de la soberanía, se presentan como alternativas el comunalismo y o plurinacionalismo. Pero frente al poder económico globalizante y su enorme capacidad coercitiva, ¿no podría convertirse en una especie de amenaza contra la misma soberanía como Estado-nación? No sé, poniendo algún ejemplo extremos como Palestina, Yemen y no sé, Afganistán, Irak, no sé. ¿No cree usted que podría haber algo parecido eventualmente? Bueno, es un hecho que ya desde los años 2000 aproximadamente, poco antes, poco después, ha habido un cambio importante en la, digamos, en la reflexión libre sobre cómo va el mundo, podríamos decir, ¿no? Y cómo van los seres humanos, hombres, mujeres y niños, dentro de este mundo. Y lo que se nota en todas partes, y lo indica hacia dónde va la reflexión predominante, es que se está revalorizando lo que tú dijiste de paso ahora, lo comunal, lo comunitario, ¿eh? La importancia de la sociedad local aterrizada. Por eso es que han hecho noticia en Chile últimamente, noticia profunda, ¿no? No solo cuestión de que lo contó un periodista o no lo contó. Fíjense, las noticias importantes que han levantado el pueblo de Freirina cuando se liberó de AgroSuper. ¿Qué significado profundo tiene eso, su liberación? Las comunidades diaguitas del Alto Huasco, ¿no? Las comunidades Aysén, las comunidades de Magallanes, las reacciones de los pueblos chilotes, por un lado, la cantidad de pueblos que están siendo afectados por lo que llaman zonas de sacrificio, que se están movilizando, ¿no? Por todas partes el espíritu comunalista está reaccionando. Yo lo veo cuando se podía viajar, yo tenía que ir constantemente a comunidades que me invitaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, muy pequeña, como Gualañé, estuve en Gualañé, ¿no es cierto? Y había una asamblea constituyente en Gualañé, ya hace 2 años atrás, ¿no? Y también he estado en Constitución, he estado en Lanco, he estado, qué sé yo. Entonces uno ve que ahí las comunidades están reviviendo. Y hay que tener claro que en la comunidad hay muchos valores que nosotros no consideramos, porque estamos siempre obnubilados, seducidos, hipnotizados por lo nacional, porque el Estado enfatiza lo nacional, los políticos enfatizan lo nacional, porque la nación es para los políticos su campo de juego, digamos, ¿eh? Su cancha de fútbol, la conocen al revés y al derecho, la nación. Ahí los representantes del pueblo son todopoderosos. La nación es el campo de la ley. Ahí surge la ley.
Las constituciones políticas dicen con toda frescura, la soberanía reside en la nación. En la nación. Y uno se pregunta, ¿qué es la nación? ¿Dónde está la nación? Que no la veo. ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes la habitan? ¿Quiénes tienen voz? Y si ustedes se fijan, la nación es el ámbito de los políticos, de los presidentes, de los senadores, de los diputados, de los representantes. En cambio, cuando hablamos de soberanía, la soberanía es fuerte, poderosa en lo nacional. ¿Ha dictado ella las constituciones políticas? ¿Ha dictado ella los códigos del trabajo? No. No. La soberanía históricamente, o sea, desde siempre, existe, es poderosa, es muy fuerte, es viva, porque ahí todos participan, o el máximo posible participa en lo local, en la comuna, en la comunidad, en la pobla, en el pueblo, en el barrio. En cambio, la soberanía existe, es real en lo local. Vean ustedes cómo las comunidades de aquí, que son pequeñitas, derrotaron vergonzosamente a Pascua Lama, le hicieron perder casi 300 millones de dólares, porque tuvieron que cerrar su negocio. En lo local, la soberanía, si es firme, es muy difícil derrotarla. Incluso los poderes transnacionales. ¿Qué pudo el poder transnacional, la Barrick Gold Corporation, con todo su respaldo, frente a las comunidades de Pascua Lama? Nada. No pudo hacer nada. ¿Qué pudieron, verdad, todos los consorcios que están nacionales y transnacionales que estaban involucrados en Hidro Aysén frente a las 30 o 40 comunidades locales de Aysén? Pues nada. Los carabineros saben muy bien que si van a entrar a la legua, si van a entrar a alguna población que tiene sentido de comunidad, mejor ir 200 o 300, pero no 2 o 3. Lo saben muy bien. Si quieren entrar a la Araucanía, donde hay montones de comunidades mapuche, ¿verdad? Tienen que ir, como lo hicieron el otro día, en un bloque, un ejército completo, yendo para allá. Y se encontraron con traficantes de droga que les dispararon y tuvieron que salir todos arrancando. No, es muy importante tener presente que la soberanía es fuerte, es real en la comunidad. Como decía Aristóteles, pongámoslo un poquito también ahí petulante, ¿no? Pedante. Aristóteles decía, el género es real en sus especies. Podríamos decir, parafraseando a Aristóteles, la soberanía no es real en el género nación, es real en las comunas. No busquemos la soberanía en lo nacional, busquémosla en lo local, busquémosla en la comuna. La comuna es eso, pues. La comuna es eso. Y durante siglos, yo no digo años, siglos, durante 6 o 7 siglos, en otra época, no ahora, la soberanía local se expresó a través de una institución que fue el cabildo. Cabildo, o municipio, o ayuntamiento, o concilio. Diversos nombres, ¿no? Para aludir a una comunidad que se autogobierna. Y la institución que ellos se dan a sí mismos para funcionar como autogobierno fue durante siglos esa, o el cabildo, o el municipio, o el ayuntamiento, o el concilio. Tiene diversos nombres. Diversos nombres. Y durante siglos el cabildo fue el órgano de la soberanía. No es porque sí que la independencia de América Latina y de Chile fue proclamado en los cabildos. No fue decisión de Chile, fue decisión de los pueblos.
primero de Santiago, hay que decirlo, pero después los 50 pueblos que formaban Chile, 1810, uno por uno, hicieron asamblea y votaron sí, queremos independencia. Esa fue soberanía, pero expresada pueblo por pueblo, cabildo por cabildo. No es porque sí que instintivamente, intuitivamente, los ciudadanos de hoy, cuando sienten que son soberanos, se organizaron en cabildo. Y sin saber la historia del cabildo, confiaron en que era la palabra precisa. Precisa, ¿no? El domingo tuve una reunión con el cabildo del Belloto, ¿no? Eso es bien significativo. Entonces, ¿cuánto poder tienen las transnacionales para eliminar el poder local? ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Porque los españoles intentaron destruir a la comunidad o a las comunidades mapuches. Perdieron la guerra, porque la guerra de Arauco la ganaron los mapuches, recordemos eso, ¿no? Y los españoles tuvieron que retirarse, dejar la Araucanía para los mapuches y quedarse ellos en la frontera del río Biobío y nunca más pasaron al sur, salvo de vez en cuando para hacer latrocinios, ¿no? El Estado chileno invadió militarmente la Araucanía en son de guerra. En son de guerra. Expulsaron a los mapuches, los mandaron a la gran mayoría hacia el lado sur, hacia el lado incluso argentino. Militarmente. Y durante 100 años se creyó que el espíritu comunitario del pueblo mapuche había sido destruido. De 1862 a 1982-83. Pero el 82-83, poco a poco, el sentido de comunidad comenzó a reaparecer, ¿no? En el pueblo mapuche. ¿Y cómo? ¿No? ¿Y cómo? Y mirando históricamente sin miedo a que estamos metiendo las patas por ningún lado, estamos en presencia de la tercera guerra de Arauco. La primera, donde los mapuches derrotan a los españoles. La segunda, donde el Estado chileno derrota al pueblo mapuche militarmente. Y esta tercera, donde el pueblo mapuche está en guerra de guerrillas para recuperar su territorio, su patrimonio, su lenguaje, su relación con la naturaleza, un modelo de vida que en muchas partes del mundo está tratando hoy de reproducirse como un modelo a futuro, ¿no? Esta tercera guerra de Arauco es típicamente mapuche. Y ellos no pelean como Napoleón, ejército contra ejército. Ellos son maestros en la guerra de recursos. Y ustedes ven cómo le están quitando recursos a las forestales, a los grandes propietarios, ¿no? Porque es su tierra, ¿no? Es su memoria, su lenguaje, su identidad, ¿no? Hay que pensar sobre eso, porque el sentido de comunidad no se destruye tan fácil. Podrán destruir todas las casas como en Irak. Pero ese sentido queda igual. ¿Qué pasó con los judíos, no? Que lo distribuyeron por el mundo como pueblo errante. Ayudados o no por otros, se reconstituyeron y se convirtieron en una comunidad poderosa y casi abusiva en el día de hoy con respecto a los palestinos. Ojo con eso. Yo creo que el lazo cultural, el vínculo comunitario, la memoria histórica, la memoria de pueblo, el lenguaje, ¿verdad? Son factores muy importantes en la supervivencia de las comunidades, independientemente si tienen plata o no, armas o no. Estados Unidos fue derrotado por Vietnam. ¿Con qué metodología? Que las comunidades se defendieron, pues. Por eso yo creo que no hay que tener miedo a las transnacionales. Por lo demás, hoy día, Estados Unidos intervino en Irak y Rusia en Afganistán. En ese tiempo no estaba China. No estaba China. Y hoy día los chinos están, es un tema a conversar largamente, ¿no?
están desarrollándose como un nuevo tipo, digamos, factor de influencia, de centro mundial de influencia, con metodologías distintas a las norteamericanas, y incluso compitiendo en el terreno del imperialismo yanqui, que es la tecnología, ¿no? La tecnología. Es decir, hoy día no va a ser fácil que Estados Unidos intervenga en el proceso constituyente chileno, ¿eh? Organizando el ejército para que dé un golpe de Estado, y el ejército, ¿eh? Obedientemente entusiasmado inclusive de ese golpe de Estado como hicieron en el 73. Eso hoy día no va a ocurrir. No va a ocurrir. Empezando porque el ejército también tiene su propio sentido de comunidad. ¿Ah? Y esto es importante para ellos mismos, porque comunidad, solamente una comunidad como esa, solo puede tener sentido si se integra a una comunidad mayor, que es el pueblo chileno. Y eso es lo que le está penando en la cabeza al día de hoy a los altos oficiales del ejército. Así que yo creo que es verdad. Está la posibilidad, siempre está la posibilidad de una intervención brutal del imperialismo, ¿m? O de los grandes centros de poder mundial, aunque no lo llamemos imperialismo, como hicieron con Chile, como hicieron con Indonesia, como hicieron con Irak, ¿no? Pero hoy día ese poder central tiene tres inconvenientes grandes. Uno, hoy día el mundo no tiene un solo centro de poder como antes, o dos centros en la época de la Guerra Fría. Es multicentrado, centro múltiple de influencia. Hay un equilibrio en ese sentido de centros de influencia mucho mayor que en la Guerra Fría o antes de la Guerra Fría. Y por otro lado, el segundo gran problema que encuentran los poderes centrales es que hoy día las comunidades locales han encontrado que ser comunidad local autónoma, por lo menos autonomía relativa, dentro de una nación, de un país, es lo mejor que puede pensar para su futuro, considerando la saturación absurda que se produce en las ciudades grandes, pensando en el calentamiento de la tierra, en el cambio climático y en la necesidad de recuperar el diálogo, llamémoslo así, amoroso con la naturaleza, ¿no? Es otro gran enemigo que ustedes ven cómo Pascua Lama fue derrotado por dos comunidades pequeñas, ¿no? En el Alto Huasco, ¿no? Y en tercer lugar está el problema de que hoy día la necesidad cultural de encontrar unidad, de encontrar paz, salud mental, inclusive, va a ser siempre un contrapoder muy importante que va a pesar tanto más que lo que pueden tener las armas de un país determinado, que por lo demás ese mismo país está siendo atacado por sus propias armas, por ejércitos particulares que pueden descontrolar en cualquier momento. Entonces, no, yo creo que aunque pueden ocurrir cuestiones como la que tú planteabas, ¿no? Yo creo que la situación actual es muy distinta a hace 20, 30 años atrás. Y eso es lo que hace pensar que debemos tener la esperanza de que la reflexión que podamos hacer para levantar un mundo capaz de neutralizar esos poderes a un mediano plazo depende mucho de las comunidades locales. Ahí está el espíritu, ahí está la humanidad, ahí está lo que quiso Jesucristo, amaos los unos a los otros y a las otras, lo que dijo Aristóteles, seamos todos amigos, ¿no? Lo que dijo Marx, ¿verdad? El hombre es un ser esencialmente social, no un individuo aislado, ¿no? Yo creo que ahí podríamos estar realizando las máximas aspiraciones que siempre hemos tenido como seres humanos en sociedad. Eso. Finalmente, don Gabriel, quiero quiero escudriñar un poco en su lado cotidiano. ¿Qué libros tiene usted en este momento en su velador o escritorio? ¿Qué película usted en este espacio de confinamiento le ha sacado una sonrisa o una lágrima? ¿Y qué música usted lo pone en alto? ¿Qué diario dijo primero?
Lo primero, ¿qué libro hay en este momento en su velador? Claro. O en su escritorio, y después alguna película que le haya sacado una lágrima, una sonrisa, y finalmente qué música usted lo pone en alto y lo pone alegre. Ya. Respecto a lo primero, yo no tengo libros de cabecera, de velador, porque yo leo según lo que necesito para investigar, ¿sí? Entonces no tengo libros de cabecera que me estoy entreteniendo con este libro ahora, no. Como tengo siempre proyectos de investigación, y ahorita mismo tengo 3 libros por delante que entregar este año, por compromiso adquirido con diferentes instancias e instituciones. Entonces leo lo que me pide la investigación. Entonces, lo que sí tengo periódicos, y yo leo en este momento 3 periódicos. El Mercurio, al cual estoy suscrito todos los días, ¿no? El Ciudadano, que me llega una vez al mes, y también Le Monde Diplomatique, ¿no? Son lo que leo, digamos, más cotidianamente. En cuanto a películas, trato de ver películas que no tanto que me saquen sonrisa o una lágrima, sino que me enseñen, ¿no? Que me enseñen a entender mejor este mundo, que me enseñen a entender mejor lo que yo hago, investigo o escribo y digo, ¿no? Precisamente, por ejemplo, anoche vimos con mi compañera en Netflix una serial, terminamos de ver anoche, no, sí, claro, terminamos una serial de cuatro episodios que se llamaba de Tokyo Trials, es decir, las conferencias que se realizaron en Tokio el año 45, al término de la Segunda Guerra Mundial. Es una película muy bien hecha que mezcla, por supuesto, noticiarios de la época, ¿no es cierto? Grabados de la época, y actores que reproducen a los distintos jueces que allí juzgaron a los criminales de guerra japoneses. Es extraordinariamente ilustrativo en muchos sentidos esa película, y realmente la vimos con mucho interés, chinqueando dormido con mi compañera durante 2 o 3 noches seguidas que duraron en la serial. Yo, más que buscar las películas románticas, divertidas, incluso ni siquiera he podido ver todavía ¿cómo se llama? El Topo, chileno, la película chilena, porque yo sé que alude a un problema que yo mismo he trabajado con varios alumnos, que es el tema de los viejos en las casas de los hogares para ancianos, ¿no? Que es terrible, ¿no? Yo dirigí un par de tesis al respecto y realmente quedé muy impresionado. Respecto a música, para mí es muy importante. Yo debería haber sido músico. Yo quería ser músico, pero no pude por distintas razones. Y terminé en historiador. Pero la música sigue siendo para mí algo extraordinariamente importante. Y acabo de descubrir un par de cosas que quiero aquí decir, ¿no? Que me di cuenta que seleccionar los conciertos en YouTube y ver a los ejecutantes, escuchar con audífonos especiales, ¿no? Para ver la calidad del sonido y otras cosas, te enriquece mucho más porque puedes ver la calidad de la interpretación, cuáles son las mejores interpretaciones, cuáles son los mejores intérpretes, los que reflejan mejor al autor y lo expresan también con un sentido profundo, no los que simplemente tocan las notas que están en el pentagrama, ¿sí? He apreciado mucho más la música en eso, viéndola, porque la cámara se acerca a los ejecutantes. Y he descubierto una cosa que me parece clave para interpretar inclusive el futuro. En este momento, los grandes intérpretes de los grandes conciertos para piano, violín, flauta, qué sé yo, otros instrumentos más, son todas mujeres. Y no una. 10, 12 o 15 por cada instrumento. Es impresionante la calidad de intérprete femenino en piano, en violín, ¿no? Especialmente, y en otros instrumentos también. Es increíble la capacidad interpretativa de las mujeres en estos conciertos escritos por grandes compositores, sobre todo del siglo XIX, comienzo del XX. Y
y la cantidad, ¿no? Entonces uno ve cómo la mujer pone en la interpretación de la música mucho más colorido, emocional, sentimental, profundo que los hombres. He podido comparar un concierto como, por ejemplo, el concierto para piano de Tchaikovsky, tocado por Rubinstein, que fue uno de los más grandes concertistas mundiales, ¿no? Tiempo atrás, y tocado por Katia, qué sé yo, Bunashvili, ¿no? Que es una rusa que vivía en Francia, y no hay comparación. La mujer ahí demuestra una capacidad de interpretación, habilidad manual, sentimiento, una concepción profunda de la obra que nunca antes yo había escuchado. Y es muy sintomático que hoy día en todas las áreas donde hay expertise en instrumentos son puras mujeres. Puras mujeres. Algunas llegan a ser increíbles en el dominio que tienen del violín o del piano. Y eso me hace pensar cómo la mujer está desplegando capacidades, sensibilidades, que es la esencia de lo femenino, y en un nivel superior que es inalcanzable para otros intérpretes, ¿no? Claro, uno dice, de todas maneras, los compositores hasta ahora maestros han sido todos hombres, ¿no? Entonces uno puede comparar el extraordinario concierto de Tchaikovsky para violín y puedes compararlo con el de Beethoven, o el concierto para piano de Tchaikovsky con el concierto número el emperador de Beethoven, y ver las interpretaciones. Entonces llegué a la convicción de que este es un síntoma. La mujer, sin salirse de su feminidad, sin salirse de su esencia identitaria, puede alcanzar niveles de expresión, de interpretación, de ejecución, de comprensión, de elaboración, excelsos. Y eso que revela, si vamos caminando hacia un mundo donde de nuevo la comunidad y los factores humanos y los factores naturales van a ser valores, digamos, determinantes, yo creo que el rol de la mujer va a ir increciendo en la historia humana, en las etapas posteriores, por naturaleza, sin tener que disparar contra nadie ni derribar a nadie. Es simplemente calidad humana. Y en un momento que necesitamos desesperadamente calidad humana, yo creo que la mujer tiene aquí abierta su gran alameda para ir avanzando en un rol cada vez más determinante en cómo se arreglan, resuelvan o vivan los problemas humanos. Eso. Don Gabriel, un enorme placer para Radio Bibliometro contar con su palabra y visión en estos tiempos tan agitados. Desde acá, en nombre del equipo que levanta este proyecto de radio online, nuestro agradecimiento por su tiempo y compromiso para esta entrevista. Muchísimas gracias verdaderamente, don Gabriel, y esperamos volver a contar con su presencia en un futuro no muy lejano. Cuando sea necesario. Bueno, y repito, muchas gracias a ustedes por la invitación y tener la oportunidad de conversar con ustedes, temas que sin duda nos tocan a todos en profundidad. Así que también agradecido por esta oportunidad. A usted. Muchas gracias, don Gabriel. Me sumo el agradecimiento a Gabriel Salazar en nombre de todo el equipo de Bibliometro. Sin duda que esta entrevista genera un acercamiento a este gran intelectual chileno con nuestros usuarios y usuarias. Y a nuestros oyentes les recordamos que nos pueden seguir como @bibliometro en todas las redes sociales y también volver a escuchar las otras ediciones de nuestro podcast. En el mes de abril tendremos sorpresas celebrando el mes del libro, así que los y las esperamos en nuestra próxima edición de Bibliometro Radio. Hasta pronto. Agradecemos a don Gabriel Salazar por su interpretación de los fenómenos sociales presentes y justificados por su condición de académico en el devenir de nuestra historia, aterrizando temas profundos y complejos. Al mismo tiempo, a nuestros compañeros que participaron en esta interesante entrevista. Esperamos verles pronto a todos ustedes, nuestros oyentes de Bibliometro Radio.